Buenos días. Bueno, el trasplante de médula ósea en general consiste en el reemplazo del sistema hematológico e inmunológico de un paciente por un sistema sano. Hay que mencionar que este reemplazo aplica técnicamente a lo que se llama trasplante alogénico, esto es, al cambio del sistema inmunológico del paciente por el de una persona sana. Esto es un donante sano. Hay otro tipo de trasplante que es el donde se hace un reemplazo por el sistema hematológico del mismo paciente, que se llama un trasplante autólogo, que técnicamente no es un trasplante, pero se mantiene el nombre dado históricamente, el nombre que se utiliza. Pero desde el punto de vista práctico, el que corresponde al trasplante realmente es el trasplante alogénico, donde efectivamente se cambia completamente el sistema hematológico y el sistema inmunológico del paciente. Los trasplantes se pueden agrupar según el origen de las células madre y según el tipo de donante que se utiliza. Esto significa que según el tipo de donante, los trasplantes se pueden agrupar en un trasplante autólogo, que es el mismo paciente que dona sus propias células madres para el trasplante. Trasplante alogénico, donde se obtienen células de un donante que es distinto al paciente. Y ahí los donantes hay distintos tipos, pueden ser familiares, no familiares o cordón umbilical. Y según el origen de las células madre, los trasplantes se pueden obtener tanto de médula ósea, esto es punción del hueso, donde se obtiene las células madre. Después están los trasplantes de sangre periférica, que las células se obtienen por una máquina especial que se llama aféresis, o el procedimiento se llama aféresis, y las células se obtienen centrifugando la sangre. Y por último están las células madres de origen del cordón umbilical, que son las células que se obtienen de la placenta después del alumbramiento de la placenta postparto. En cuanto a las indicaciones, las principales indicaciones en la actualidad para trasplante autólogo corresponden a linfomas y mielomas, y en los trasplantes alogénicos, leucemias agudas y enfermedades mieloproliferativas, y aplasias medulares, que en total ocupan más o menos 75-80% de las indicaciones. Bueno, en general, el procedimiento de trasplante tiene distintas fases. La primera fase es conocer al paciente y definir si tiene indicación o no de un trasplante. Y esto es muy variable y va a depender de la patología que se esté evaluando: mieloma, linfoma o leucemias agudas. En general, los pacientes que requieren una evaluación más rápida, por decirlo de alguna manera, son aquellos con pacientes con leucemias agudas, dado que es una patología de mayor riesgo de recaída. Por lo tanto tenemos que trasplantarlo ojalá lo más precoz posible después del diagnóstico y habiendo logrado la remisión. En esa evaluación, el trasplantólogo va a determinar el mejor momento para hacer el trasplante del paciente, y de esa manera determinar qué estudios y cuándo se van a hacer los estudios antes del trasplante. Y estos estudios básicamente corresponden, por un lado, a toda la evaluación fisiológica del estado del organismo del paciente, distintos órganos como ser función pulmonar, renal, función hepática, función eh, respiratoria, y estado de distintas potenciales infecciones que pudiera tener el paciente. Y por otro lado, hay que hacer específicamente para los pacientes con trasplante alogénico lo que se llama el estudio de compatibilidad, o de HLA, que es un estudio específico que se hace para buscar el mejor donante posible para ese enfermo. Una vez que tenemos evaluado eso y todos los exámenes ya con el OK del trasplantólogo, se programa el trasplante y va a depender si es autólogo o alogénico, porque va a haber que coordinar con el donante en los casos alogénicos la, la, las fechas para tanto la estimulación y recolección del donante como el inicio del esquema de preparación
para el trasplante alogénico. Para los trasplantes autólogos es más fácil porque es el mismo donante que corresponde al paciente, que es una sola persona en el fondo, quien va a donar sus células madres e inmediatamente va a continuar con el trasplante. Y todo ese procedimiento se programa de manera ambulatoria y una vez que se generan los tiempos y las fechas, uno planifica los medicamentos estimulantes para la médula ósea y la quimioterapia que se utiliza para la preparación del organismo para recibir a las células madre. Y después viene toda la fase de recuperación hospitalaria y posteriormente ambulatoria post-trasplante. Eso se puede diferenciar de mejor manera hablando por separado de trasplantes autólogos y alogénicos, dado que los riesgos son distintos. En los trasplantes autólogos, los riesgos principales que hay son de dos tipos. Uno, las infecciones asociadas a la baja profunda de defensas que va a tener el paciente más o menos 10 a 14 días post quimioterapia. Y están los efectos adversos asociados a las drogas que se utilizan como quimioterapia. Y estos efectos adversos principalmente corresponden a toxicidad gastrointestinal, que se denomina mucositis, y también pueden haber toxicidades cardíacas y hepáticas, también por toxicidad directa de las drogas antineoplásicas. Eh, y esto, comparándolo con los trasplantes alogénicos, donde existen estas mismas complicaciones, además se asocian las complicaciones propias de un trasplante alogénico, que es lo que corresponde y se llama enfermedad de Injerto versus Western, que es un tipo de reacción que existe entre las células del donante hacia el cuerpo del paciente, que en el fondo lo desconoce e intenta eliminar el cuerpo del paciente como algo extraño, para lo cual se utilizan fármacos para frenar ese tipo de reacción que se llaman fármacos inmunosupresores. Entonces tenemos las mismas complicaciones infecciosas y de drogas, pero además se asocia la enfermedad Injerto versus Western, que es específica del trasplante alogénico. Posteriormente van a haber otras complicaciones más alejadas después del alta del paciente, que corresponde también a la enfermedad de Injerto versus Western, pero más crónica, y reactivación potencial de distintas infecciones virales e infecciones fúngicas. Ahora, tanto para los trasplantes autólogos como para los alogénicos, siempre va a existir el riesgo de recaída, que también es una complicación post-trasplante, y que probablemente junto a la enfermedad de Injerto versus Western son las principales causas de complicaciones en este tipo de pacientes. Bueno, en el trasplante alogénico, la compatibilidad del donante es algo pivotal para la decisión del trasplante, dado que hasta la fecha la compatibilidad al 100% que se llama es uno de los principales predictores de resultados favorables de un trasplante. Si bien en los últimos 10-15 años se ha desarrollado una tecnología que se llama trasplante aprudéntico, donde se utilizan donantes familiares que son parcialmente compatibles, esto es entre un 50 y un 90% de compatibilidad. Todavía los resultados con donantes 100% compatibles, tanto familiares como de registros internacionales, entregan los mejores resultados en sobrevida y menor tasa de complicaciones respecto de donantes menos compatibles. Por lo tanto, la compatibilidad sigue siendo el punto cardinal en el momento de definir cuál va a ser tratar de definir cuál va a ser el resultado de un trasplante, y es por eso que se busca siempre como primera opción un donante que sea 100% compatible. Bueno, la supresión del sistema inmunológico es un proceso fundamental en el manejo del trasplante alogénico. En un autólogo, dado que son las células propias del donante y del paciente, en este caso no necesitamos inmunosuprimir a los pacientes. En los trasplantes alogénicos es fundamental. Y a través del tiempo han habido distintos fármacos y distintas estrategias de inmunosupresión con resultados variables, mezcla de inmunosupresores, ¿cierto? O manipulación del injerto extrayendo distintos tipos de células inmunes que se creen son las causales de la enfermedad de Injerto versus Western. Se ha demostrado así que este tipo de manipulación del injerto
se asocia a mayor tasa de recaída y mayor tasa de infecciones y mortalidad. Por lo tanto, en la actualidad ese tipo de manipulación sigue siendo experimental y se ha optado por estudiar drogas anti enfermedades Hertog versus huésped de distinto tipo, tanto drogas antiguas como la ciclofosfamida, que ahora se utiliza como estándar en el manejo de distintos tipos de trasplantes, y el uso de drogas antineoplásicas, perdón, anti-enfermedades Hertog versus huésped, como ser los inhibidores de calcinuria, inhibidores de mTOR como el sirolimus, y drogas más dirigidas contra factores inflamatorios como interleuquina, ¿cierto? Eh, que han logrado a través del tiempo ir disminuyendo la tasa de enfermedades Hertog versus Western, tanto en su frecuencia como en su intensidad, y de esa manera también se ha ido demostrando a través de los años una menor mortalidad asociada al trasplante por esta causa en particular. Esto va a depender también del tipo de trasplante y de la patología que se está tratando. Por ejemplo, mencionar que el mieloma múltiple, el trasplante de médula, hasta el momento no es curativo de la enfermedad. Lo que se logra es prolongar la sobrevida con una mejor calidad de vida, dado que se ha demostrado que este procedimiento disminuye o aumenta, perdón, el tiempo en el cual uno no requiere utilizar quimioterapia intensiva. Por lo tanto, los pacientes estar más tiempo con la enfermedad controlada y solo con manutención, que se llama, que son drogas que se utilizan en dosis bajas y por tiempos prolongados, pero que no tienen la misma toxicidad que las drogas que se utilizan al momento del diagnóstico del mieloma, que tienen más complicaciones y son más intensivos. Eh, por otro lado, en linfomas, los trasplantes actualmente se reservan para casos de recaída después de una quimioterapia inicial con intención curativa. Y en estos casos, el trasplante también se ha demostrado que tiene una tasa de curación que es relativamente discreta o moderada. Y en los últimos años ha sido reemplazado o está siendo reemplazado por una terapia celular con modificación genética, que son lo que se llama las células CAR-T, y en países desarrollados se ha visto una disminución progresiva de la tasa de trasplantes en favor de este tipo de terapia celular que todavía no disponemos en Latinoamérica. Y por otro lado, el trasplante orgénico, que es una opción de terapia celular con intención curativa, se ha visto que siendo utilizado precozmente ofrece una alta tasa de curabilidad, en particular en pacientes con, por ejemplo, leucemia aguda, enfermedad mieloproliferativa crónica y anaplasia medular. Mientras menos tratamiento hay previo al trasplante, las opciones de curación y de sobrevida a largo plazo y de calidad de vida van mejorando. Sí hay que mencionar que muchos pacientes sometidos a trasplante alogénico que logramos curar de su enfermedad con el trasplante probablemente tengan una menor calidad de vida que la que tenían cuando estaban sanos sin la enfermedad, debido a complicaciones prolongadas o a largo plazo del trasplante, como ser enfermedad de Hertog versus Western, u otras complicaciones asociadas a los tratamientos utilizados, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, necrosis avascular de las caderas, que van a requerir tratamientos específicos para esas patologías, pero que en el fondo van a determinar una menor calidad de vida. Sin embargo, eso se contrapesa con la posibilidad de efectivamente curar estas enfermedades oncológicas, que de otra manera los pacientes probablemente no sobrevivirían a largo plazo sin esta alternativa terapéutica. El trasplante es un procedimiento que requiere un compromiso a largo plazo de los pacientes, en particular el trasplante origénico. Realmente el trasplante autólogo no sea tan invasivo en ese escenario y después de un tiempo ese tipo de pacientes pueden ser dados de alta del equipo de trasplante y continuar con sus hemato-oncólogos de cabecera, dado que no hay complicaciones a largo plazo que sean esperables o tan complejas. Sin embargo, un trasplante origénico puede tener complicaciones a muy largo plazo que requieren un compromiso tanto del paciente como del trasplantólogo para un seguimiento largo plazo, significando de años. Hay complicaciones que pueden aparecer años posterior al trasplante, como por ejemplo
eh, cánceres secundarios, en particular aquellos pacientes que fueron sometidos a radioterapia corporal total como parte de la preparación para el trasplante, y u otras complicaciones como las que mencionaba previamente, como ser necrosis vascular o enfermedad injerto-versus crónica que requieran tratamientos prolongados. Aproximadamente 10-15% de los pacientes van a requerir tratamiento prolongado de inmunosupresión que va a requerir que el paciente se comprometa al seguimiento estricto, incluso varios años después del trasplante. Bueno, hay varios avances que están en evaluación, incluyendo distintas drogas para tanto prevenir como tratar la enfermedad de Engelto-Versus-West, que es una de las complicaciones más temidas en el trasplante. También estudios que evalúan tratamientos de mantención post-trasplante para disminuir el riesgo de recaída, en particular en pacientes que tienen alteraciones moleculares, que pueden ser tratadas dirigidamente con medicamentos de algún tipo post-trasplante. También está todo el área de la ingeniería genética de la célula del injerto para manipular este injerto de célula y de alguna manera mejorar las probabilidades de curar la leucemia. Y también se continúan estudios de manipulación de los subtipos de linfocitos T que tienen que ver tanto por un lado con la enfermedad de Herto versus Western, pero también con el control antitumoral. Y hay estudios que están en curso para evaluar este tipo de injertos modificados celularmente para mejorar los resultados tanto de enfermedad de Herto versus Western como también en recaída, disminuir el riesgo de recaídas.